14. Vamos a estar leyendo el versículo 27. Cuando todos lo tengan, me lo indican con un fuerte amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Una vez más vamos a leerlo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Poderoso Dios, te bendigo una vez más, te exalto, te glorifico, porque tú eres bueno, Padre glorioso, Padre misericordioso. Te damos muchas gracias, bendito Dios. En esta tarde, Padre bendito, te pedimos que prepare nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros corazones, Padre glorioso. Prepara mis labios, bendito Dios, porque en esta noche, Padre Santo, vamos a hablar una vez más de tu palabra, pidiéndote, bendito Dios, que seas tú tomando el control, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre glorioso, pon palabras sabias en mis labios, en mi mente, en mi corazón, Padre glorioso. Y cualquiera, bendito Dios, que escuche esta palabra, Padre glorioso, pueda llegar hasta lo más profundo de su ser, Padre Santo, porque tu palabra es viva y eficaz, Padre glorioso. Y en esta noche, bendito Dios, estamos seguros, bendito Dios, que tú nos vas a hablar, Padre Santo. Prepara nuestras mentes, bendito Dios, ahí donde están mis hermanos. Prepáranos, Dios glorioso, en el nombre de tu amado Jesucristo. Te damos muchas gracias, Dios poderoso. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Gloria a Dios. En el mundo secular, hermanos, encontramos historias emocionantes. Historias que han marcado a la humanidad, historias que han quedado grabadas, hermanos, en el ser humano. Mucha gente, hermanos, se acuerda de novelas, otros se acuerdan de películas de terror, otros se acuerdan de películas vaqueras, pero a mucha gente, hermanos, se le hace un poco aburrida leer la palabra de Dios, encontrar una historia emocionante, hermanos, en la palabra de Dios. Pero quiero empezar diciendo, hermanos, que las historias más emocionantes de todos los siglos y por todos los tiempos han sido las historias de la Biblia, hermanos. Porque esto no es un cuento, no es una historia solamente, sino que esta palabra, hermanos, ha trascendido por todos los siglos, por todas las generaciones. Y aún, hermanos, yo creo que todos ustedes hemos oído, hemos leído esta palabra, pero cuando la oímos una vez más, nos emociona de todos modos. Hoy vamos a estar leyendo, hermanos, que dice el título del tema que vamos a compartir en este día. Dice: Jesús anda sobre el mar. Y aquí podemos ver, hermanos, un grupo de personas. Un grupo de personas como usted y como yo. Cansados, pero emocionados. Parece que tuvieron un día muy cansado, hermanos. Un poco antes empieza a hablar de la alimentación de 5,000 personas. Y no era para menos, hermanos. Yo pienso que estaban cansados. Cuando llegó la tarde, hermanos, dice la palabra de Dios, dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí podemos ver, hermanos, a este grupo de personas que subieron a la barca, voluntariamente, subieron a la barca. Mientras Jesús despedía a la multitud, parece que ya era tarde, era ya el atardecer. Pero este grupo de personas, hermanos, estaban cansados, pero muy emocionados. Ellos querían seguir remando, porque al subir a la barca, hermanos, ellos tenían que remar. Si no, el barco no caminaba. Pero cuando la persona está emocionada, hermanos, no te cansa, no te enfadas, ni buscas pretextos, ni buscas excusas. Estás dispuesto
a la orden del Señor. Este grupo de personas, hermanos, que subió al barco, este grupo de personas, la Biblia les llama discípulos. Eran seguidores de Jesús. Y estaban dispuestos, hermanos, estas personas estaban dispuestos a seguir navegando. Pero parece que todo estaba tranquilo. Jesús los hizo subir en la barca. Llegó la primera vigilia, llegó la segunda, llegó la tercera, y todo iba bien. Ellos estaban viendo que se podía vivir sin Jesús. Pero mientras navegaban, hermanos, mientras ellos estaban navegando, Cristo estaba intercediendo por ellos. Cristo estaba orando, hermanos. Cristo estaba en comunión con su Padre, hablando y pidiéndole por ellos. Yo creo que mientras usted y yo, hermanos, a veces nos encontramos con una pequeña tormenta, Cristo está intercediendo por nosotros. Pero hoy vamos a aprender muchas lecciones, hermanos. Lecciones en medio de la tormenta. Yo creo que eso no es tan común, pero usted y yo vamos a aprender unas lecciones en medio de la tormenta. ¿Qué es una tormenta? La tormenta, hermanos, regularmente se simboliza con una prueba, con una lucha, con una aflicción. Nos vemos en apuros y regularmente, hermanos, a veces decaemos. Pero aquí vamos a ver, hermanos, cómo esta tormenta empieza a producir temor. Empieza a mermar la fe. Pero una cosa, hermanos, una cosa que necesitamos hacer, que es un imperativo, es seguir remando. Aunque la tormenta sea fuerte, usted y yo tenemos que seguir remando. Porque de una cosa podemos estar seguros, hermanos, que usted y yo no estamos solos. Cristo está con nosotros, hermanos. Aunque sea muy fuerte la tormenta, aunque sea más grande la tormenta, aunque sea una tormenta enorme, aunque sea grandísima la tormenta, es más grande el poder de Dios, hermanos, que nos va a ayudar en estos momentos. Yo creo, hermanos, que los apóstoles o los discípulos estuvieron en esas 3 vigilias. Y aparentemente, hermanos, todo iba bien. Pero a la 4ª vigilia, hermanos, los discípulos iban remando regularmente. Pero se encuentran con una tormenta. Las tormentas, hermanos, se dice que son tormentas, hermanos, olas que se levantan, olas que amenazan, hermanos. Una barca, por más grande que sea, hermanos, ante las olas del mar, una barca no es nada. Pero los discípulos, hermanos, en medio de esta tormenta seguían remando. Ellos en ningún momento, hermanos, dijeron vamos a regresarnos, porque habían quedado con el maestro de que del otro lado el maestro los iba a estar esperando. Pero ahora vemos, hermanos, que ya se encuentran en la tormenta. Imagínense por un momento, hermanos, este cuadro. Métase, hermanos, por un momento a esta barca. Ahora los discípulos están en problemas. Está la tormenta. Yo me imagino que decíamos que estaban cansados, pero ahora 3 vigilias más. Las vigilias se componían, hermanos, de 3 horas cada vigilia. Llevaban 9 horas más remando. Ellos iban remando. Me imagino que físicamente, hermanos, ellos ya estaban cansados. Cuando se encuentran con la tormenta, hermanos, ellos físicamente estaban cansados. Yo creo que no es fácil, hermanos, cuando ya nos cansamos y llega la tormenta. No es fácil. Entonces seguimos leyendo, hermanos, que dice la palabra de Dios. Dice, en el 23, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Mientras el grupo de discípulos, hermanos, iba navegando, él estaba orando. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús esperó, hermanos, hasta la cuarta vigilia. Él quiere ver, hermanos, qué tanta fe tenemos. Él sabía lo que estaba pasando, pero a la cuarta vigilia se aparece. Cuando Jesús se aparece, hermanos, dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Por qué no le reconocieron? Seguramente, hermanos, no le reconocieron porque no le estaban esperando. Seguramente, hermanos, no lo reconocieron porque ya se estaban acostumbrando. Dios quiere, hermanos, mostrarnos su poder. Y cuando Él se aparece, hermanos, en medio nuestro, que usted y yo estemos dispuestos a reconocerlo. Regularmente, hermanos, Dios ha mostrado su poder en medio de la congregación y a veces no le reconocemos. A veces Dios, hermanos, se está moviendo en medio de su pueblo y su pueblo se comporta indiferente. A veces Dios quiere mostrar su poder en medio nuestro y nosotros no le reconocemos. ¿Por qué pasa eso, hermanos? Porque regularmente vamos con la expectativa de que vamos a ver qué hace Dios. Pero si usted y yo nos acercamos, hermanos, con un corazón dispuesto y decimos, yo voy porque sé que Dios va a hacer algo, entonces Dios empieza a mostrar en nuestras vidas, hermanos. Pero podemos seguir viendo, hermanos, que dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. En esta noche, hermanos, Dios nos dice, tengan ánimo. Yo soy, no temáis. Si Él nos dice, hermanos, que tengamos ánimo, tengamos ánimo. Porque Él no nos deja solos. Podemos seguir viendo, hermanos. Les decía que esta historia es emocionante, hermanos. Si le pudiéramos poner un título, pudiéramos ponerle el título, Pedro camina sobre el agua. Y para nosotros parece normal porque constantemente hemos oído, Pedro camina sobre el agua. Pero en ningún lugar del mundo, hermanos, ni con toda la ciencia, ningún hombre ha caminado sobre el agua. Solo Jesucristo ha podido hacer eso. Y por el poder de Jesucristo y por la poca fe de Pedro, ahora Pedro empieza a experimentar, hermanos, el poder de Dios. Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Ponga atención en esto, hermanos. No dice que Pedro entró nadando, porque él era un pescador, hermanos, y seguramente sí sabía nadar. Pero para Pedro nadar era natural. Ahora Pedro no estaba nadando. Pedro estaba caminando, hermanos, sobre las aguas. Eso yo creo que nos debe de sorprender, hermanos, porque nadie ha podido caminar aún en estos tiempos, hermanos, con toda la ciencia. Nadie ha podido caminar sobre las aguas, pero Pedro lo hizo. Entonces, aquí podemos ver que dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Primeramente, hermanos, Pedro aquí, yo me imagino que entre borroso, le empieza a reconocer y le dice, entre borroso y dudoso, le dice Pedro, Señor, quiere decir que sí lo reconoció. Dice, si eres tú, quiere decir que no le reconoció muy bien. Pero le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él sencillamente le dijo, ven. En la barca, hermanos, no estaba Pedro solo, había un grupo de personas. Pero Pedro se animó, hermanos, se arriesgó. Yo me imagino que Pedro, hermanos, por un momento dijo, si me quedo en la barca, probablemente pueda morir. Y si me arriesgo, probablemente también pueda morir.
porque las olas me están amenazando, las olas me están atormentando, me estoy llenando de miedo. Pero Pedro actuó inmediatamente. Con esa poca fe que tenía, Pedro se aventó, creyendo, poniendo su confianza, hermanos, se llenó de valor, puso su confianza, hermanos, en el Señor de señores. Él sabía, hermanos, que el que estaba enfrente de él era el Todopoderoso, aquel que Pedro había experimentado, hermanos, muchos milagros. Y precisamente en ese día, hermanos, había experimentado que habían sido alimentadas 5,000 personas. Entonces, como Pedro, yo entiendo a Pedro, hermanos, que estaba como con temor, pero también tenía confianza, hermanos. Él sabía que el Todopoderoso estaba enfrente de él. Pedro sabía, hermanos, Pedro había visto milagros. Había como los cojos dejaban sus muletas, dejaban sus sillas de ruedas y se levantaban, hermanos, con el poder de Jesucristo. Pedro había visto, hermanos, muchos milagros. Y ahora Pedro tomó una decisión, hermanos, inmediata. Él se aventó. Pedro dijo: yo sé que Él es poderoso. Yo sé que hasta el agua, los mares le obedecen. Aunque la gente, hermanos, alrededor incrédulamente decían: ¿quién es este que hasta los mares le obedecen? Pero Pedro sabía, hermanos, que delante de él estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, se aventó Pedro, hermanos, y empezó a caminar. Mientras Pedro iba caminando, hermanos, los discípulos estaban maravillados. Pero solamente maravillados. Ellos no accionaron, hermanos. En ningún momento nadie de todos los demás que estaban, ningún otro se aventó y dijo: si Pedro camina, yo también camino. Porque era un momento, hermanos, esto es algo emocionante, hermanos, pero algo con mucho miedo. Yo pienso que Pedro se aventó, hermanos. Se aventó pensando como un ser humano. Yo me imagino que Pedro sabía perfectamente que ningún ser humano, hermanos, flota sobre el agua. Pedro sabía perfectamente eso. Pero puso su confianza en Jesús, hermanos, y se empezó a dar cuenta. Cuando él iba caminando sobre el agua, hermanos, se empezó a dar cuenta que no era él, que era el poder de Dios el que estaba en él. Por eso, ahora Pedro, hermanos, empieza a caminar. Empezó a caminar con mucha fe. Empezó a caminar con mucha fe. Pero casi termina ahogándose. Fíjense, hermanos, casi termina ahogándose. Inmediatamente viene la duda. Yo creo que usted y yo, hermanos, en estos tiempos podemos caminar también a veces, aunque digamos que tenemos fe, a veces caminamos con dudas. Y decimos: pues voy a ver si Dios hace algo. Pero déjeme decirle, hermanos, que Dios siempre está dispuesto a hacer algo. Pedro, hermanos, empezó a dudar y empezó a poner sus ojos, hermanos, en la tormenta. Yo me imagino, hermanos, que Pedro empezó a ver una tormenta más grande. Empezó a mirar cada vez la tormenta más grande y se empezó a llenar de temor, hermanos, a tal grado de que sus pies empezaron a perder fuerza. Y dice la palabra, hermanos, que se empezó a hundir. Pero me imagino, hermanos, que por un momento en la mente de Pedro, hermanos, pasaba. Él sentía que se estaba ahogando y pensaba: pero si mi Dios es más grande que cualquier tormenta. Yo pienso que por algún momento, hermanos, luchó. Pero la decisión más correcta, hermanos, que Pedro pudo haber tomado fue clamar a Dios. Porque regularmente, hermanos, cuando nosotros estamos pasando luchas o pruebas, regularmente, hermanos, acudimos al hombre. En esta noche te digo, hermanos, no, cuando estés pasando luchas, no busques la ayuda del hermano. Yo sé que el hermano te puede ayudar limitadamente. Yo sé que
No busques la ayuda del pastor porque también te puede ayudar limitadamente o a lo mejor ni siquiera te puede ayudar. Pero si buscas la ayuda de Dios, tenlo por seguro, hermanos, de que vas a ser ayudado al 100%, hermanos. Él nos salva de cualquier tribulación, hermanos. Pedro estaba a punto de ser ahogado. Pero cuando clama, hermanos, Pedro al Señor, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y dice el 31, dice, al momento Jesús extendió su mano. Al momento. Jesús, hermanos, está al pendiente de todo lo que usted y yo estamos pasando. Jesús, hermanos, está viendo cualquiera que fuera nuestro problema, hermanos, o cualquiera que fuera la tormenta. Jesús está al momento para extender su mano. Es cosa, hermanos, de que usted y yo reconozcamos nuestra debilidad, pero también reconozcamos el poder de nuestro Dios, y Él está presto, hermanos, para extender su mano al momento. Dice, al momento Jesús extendió la mano hacia él, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo me sorprendía, hermanos, cuando miraba hombre de poca fe. Y me maravillaba porque podía entender, hermanos, de que si con tan poca fe el hombre puede hacer cosas grandes. Ahora imagínense, hermanos, si realmente tuviéramos fe. Una fe grande. Por eso el Señor regularmente, hermanos, nos dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le dijéramos a cualquier montaña, muévete. Aquí el Señor le dice a Pedro, hombre de poca fe. Pero ese no es el reclamo. Le dice, ¿por qué dudaste? El Señor sabe, hermanos, que usted y yo constantemente dudamos. Dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Ahora, ¿cómo no se va a calmar el viento, hermanos? Si ahora Jesús está una vez más en medio de ellos. Si usted y yo permitimos, hermanos, que Jesús esté en medio nuestro, el viento se calma. Ya sea el viento, las olas o cualquier tormenta que quiera amenazar nuestras vidas, si invitamos a Jesús, hermanos, subir a nuestra barca, la tormenta se calma. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Esa es otra de las claves, hermanos. Esa es otra de las claves, porque regularmente esto es lo que el ser humano hace. Cuando está pasando la tormenta, clama. Dios le ayuda. Y cuando pasa la tormenta, inmediatamente se aleja. Eso ha pasado muchas veces, hermanos, en diferentes lugares ha pasado eso. Pero estos hombres, hermanos, dice que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando usted y yo reconocemos, hermanos, que Jesucristo es el Hijo de Dios, tenemos un caminar seguro. Tenemos promesas de parte de Dios. Y yo creo que una de las más grandes promesas, hermanos, es de que usted y yo seamos salvos de cualquier tormenta, pero disfrutar una vida eterna, hermanos, por los siglos y los siglos. Dios cumple sus promesas, hermanos, solo de que usted y yo estemos fieles a sus promesas. Así que en esta noche, hermanos, esto no es una historia de novela. Esto no es una historia de terror. Esto es algo real, hermanos, que por los siglos y los siglos mucha gente lo ha hablado y mucha gente lo ha experimentado, hermanos. Cuando usted y yo empezamos a experimentar el poder de Dios, esta palabra se hace real en nuestras vidas, hermanos.